amigos de Agia Información, feliz jueves, bueno, caluroso jueves. El día de hoy en nuestro programa Salud en Breve vamos a hablar sobre un tema súper interesante denominado seguridad y emergencia. Esperamos que se queden con nosotros porque tenemos a la Asociación Nacional de Seguridad y Emergencia AC para poder hablar de este tema. En un momento comenzamos. Hola amigos, como hace un momento les comenté, el día de hoy vamos a tomar o a tratar de explicar un tema súper importante en los hogares y en las vías públicas, seguridad y emergencia. Para eso contamos con la Asociación Nacional de Seguridad y Emergencia AC, contamos con el presidente de la Asociación Nacional de Seguridad y Emergencia AC, el comandante Billy Curtis. Él es director ejecutivo de seguridad en la Asociación Nacional de la Industria de Discotecas, Bares y Centros de Espectáculos AC. Es instructor en el Sistema Nacional de Seguridad Pública, instructor fundador de misiones regionales de seguridad, con amplia experiencia en seguridad pública, experiencia laboral en el rubro y diversos reconocimientos, entre los que destacan el galardón Palmas de Oro por su dedicación al servicio a México en el año 2012. Bienvenido, gracias por aceptar esta invitación a Agia Información para hablar de este tema tan conocido, pero a veces difícil de comprender por la población en general. Gracias. Muchas gracias a usted. Gracias, Billy, por aceptar la invitación. ¿Y qué te parece si empezamos con el tema como tal? Antes que eso, vamos a tratar de inmiscuirnos un poco. ¿Qué es la seguridad? ¿Cómo prevenimos las emergencias que se pueden presentar para de ahí desglosar todo este tema tan amplio que tenemos? Yo creo que la seguridad empieza desde la casa, desde la familia. La seguridad es para prevenir alguna emergencia. La protección personal, familiar y también industrial en todos los negocios. Por desgracia hemos encontrado que muchas personas, familias, niños, papás y empresas no están capacitadas para este tipo de situaciones, ya cuando se pierde la seguridad y se vuelve en un peligro. Estamos hablando que la prevención de accidentes empieza con este tipo de seguridad, pública, podríamos llamarlo. Es seguridad, pero más que nada va enfocado más a la protección civil. Y en el caso de su asociación, ¿cuál es la misión que ustedes tienen? Nosotros como asociación integramos a todas las empresas e independientes que trabajan en los servicios de seguridad y emergencias. Contamos con muchos oficiales de policía que trabajan por vocación de servicio. Entonces estos por vocación, en su tiempo libre, dan pláticas junto con nosotros a los papás, a las escuelas, a las empresas, sobre qué es prevención del delito, qué es la seguridad, cómo prevenir las emergencias, qué es lo que deben de hacer. Contamos también con paramédicos, muchos de los paramédicos, el 90% de los paramédicos que están en la Ciudad de México, sobre todo en la República Mexicana, trabajan por vocación. Pierden sus familias, pierden muchas cosas por estar metidos dentro de una ambulancia trabajando por vocación de servicio. Estamos hablando del ERUM, que es dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública, de Cruz Roja Mexicana, que es una institución a nivel mundialmente reconocido, como muchas organizaciones que pertinentemente están registradas, autorizadas y que son voluntarios. Empecemos que es un voluntario. Un voluntario trabaja por vocación de servicio y de sus propios recursos compra sus propios materiales para poder ayudar a la ciudadanía. ¿Y por qué hacer ustedes una asociación, podría decirse, a la par de las gubernamentales? Está a la par porque nosotros integramos en los 3 niveles de gobierno cualquier tipo de sistemas de emergencia, hablamos de desastres naturales. ANSE comienza a crearse hace 7 años, cuando ve la deficiencia entre la labor y los enlaces entre distintas instituciones gubernamentales. Hablemos, por ejemplo, de Cruz Roja Mexicana, no contaba con el enlace directo con alguna institución de la Policía Federal, por ejemplo. ANSE lo que hace es comenzar a integrar y crear una mesa de trabajo, una coordinación, una mesa directiva, en donde todas las instituciones públicas y privadas comenzamos a trabajar para beneficiar en tiempos de respuesta, saber cuáles son los puntos rojos en cada punto de la República Mexicana
y saber cómo tratar este tipo de situaciones. Y antes, cada institución solucionaba los problemas al ahí se va. Eso quiere decir que ustedes son un medio como de integración, pero siempre trabajan a la par. Trabajamos a la par. Nosotros siempre hemos pretendido que nos vea como, que el gobierno nos vea como la segunda opción para cualquier desastre. Nosotros contamos con organizaciones privadas que quieren trabajar de manera gratuita, voluntaria, pero por vocación y corazón a su México, en ayudar a la gente. Y el gobierno antes los veía como el estorbo. Ahorita ya empieza a vernos como la segunda opción. El gobierno no puede hacerlo todo. Claro, por eso hay también precisamente las personas civiles, las asociaciones, tenemos que apoyar al gobierno para poder beneficiar. Y eso es lo que van haciendo, tratando de cubrir todas las necesidades de la población. Entonces, ayudamos, así es. ¿Van dirigidos hacia quiénes? ¿Toda la población? ¿No importa el nivel socioeconómico? Absolutamente toda la población. ¿Cómo podemos sustentar los gastos que pueden tener ustedes su asociación? Nosotros los sustentamos con nuestros propios bolsillos. Yo trabajo de manera profesional, ¿no? y muchos de nuestros paramédicos que están dentro de ANSE tienen sus trabajos. Lo que hacen es solamente el 20% o el 15% como puedan, van bonificando a la asociación. Eso se va juntando para comprar equipo o para tener alguna capacitación en especial y contamos con mismos patrocinadores. ¿Por eso consideran que ustedes son una buena opción? Sí. Porque aparte de estas situaciones la que diferencia, estás mencionando, exactamente, ahí ¿cuál te va es la diferencia? Hay muchas asociaciones civiles que están abocadas exclusivamente a servicios de emergencia. Nosotros estamos trabajando junto con el gobierno, estamos dentro de la Asamblea Legislativa, hicimos la propuesta del cambio de ley de salud, ¿no? En donde se deben de registrar las ambulancias, que debe haber un control de los servicios hospitalarios, como son los paramédicos, las ambulancias particulares, las voluntarias, junto con las gubernamentales, para poder saber y tener un censo real de cuántas unidades tenemos y cuántos paramédicos reales tenemos. Y poder detectar estas ambulancias que no están registradas, que abusan de la gente, y también paramédicos que piden en las calles, que es de manera ilegal, ¿no? Claro. A eso es a lo que voy, de un voluntario es que lo hace de sus propios corazón, de corazón lo hace y no vive de, ¿no? Entonces nosotros hemos logrado trabajar a la par con el gobierno. Tenemos enlace directo con el secretario de Salud, con el procurador de Justicia, con la Secretaría de Seguridad Pública. Insisto, es para que nos vean como segunda opción. Y ahorita que tomaste o que retomaste ese punto sobre todas las asociaciones gubernamentales, desde tu punto de vista ha habido fallos, por eso surgió esta asociación. Es correcto. ¿Qué crees que debemos de hacer como sociedad para cambiar esos fallos? Yo creo que para hacer esos cambios hay que hacerlo desde casa. Tener la capacitación de protección civil, ¿no? La seguridad en prevención del delito para nuestros pequeños, ¿no? Y protección civil, estamos hablando de incendios, qué hacer en un sismo, primeros auxilios, una activación de servicio de emergencia. Todo el mundo dice, bueno, pues le voy a hablar al 066. El 066 es de seguridad pública. También cuenta con el ERUM, pero también contamos con el 065, que es Cruz Roja Mexicana, ¿no? Contamos también con la Secretaría de Salud, ¿no? Entonces, hay muchos enlaces que debemos de conocer y debemos de saber qué opciones tenemos, que el gobierno siempre ha dado a conocer, pero estamos muchas veces ciegos y no nos memorizamos cómo hacer las cosas. ¿Y cómo podemos hacerle? Porque también hay otro punto importante que yo creo que también influye en la parte negativa de la parte gubernamental que estábamos hablando, pero también hay la parte negativa de la comunidad. ¿A qué me refiero? No reconocen el trabajo de los paramédicos, de los policías, porque es verdad, tenemos policías buenos y malos, corruptos y no corruptos. Como todo. Bomberos, podríamos decir, que están a veces hasta en pésimas condiciones. Por ejemplo, Cruz Roja en Baja California, que no tiene ambulancias para poder trabajar. Pero ¿cómo nosotros como comunidad podemos contribuir a cambiar esas perspectivas y que veamos
como se ve en la televisión, podríamos decirlo, como el paramédico que me ayuda, pero que también yo lo ayudo como tal. Muchas veces la gente está acostumbrada a pedir sin dar. Ok. Un paramédico, por desgracia, no es muy reconocido en México, y en Estados Unidos es perfectamente reconocido y respetado. Igual que un bombero. Pero el problema aquí es de que todo eso se fue decayendo por estos voluntarios o pseudo paramédicos que salen con shorts, mal uniformados, con mala presencia, que no saben ni siquiera hablar y ya quieren hablar de primeras atenciones médicas. Nosotros, para empezar a hacer esos cambios, la población nos tiene que ayudar a nosotros, apoyar a la Cruz Roja Mexicana, apoyar a la ERUM, a instituciones que realmente son voluntarias y no piden en cada calle, o que no se van a aprovechar de ese tipo de situaciones, apoyar a esas, ¿no? Entonces, darles el beneficio de decirles gracias. Es lo único que un paramédico busca, un gracias. Muchas veces ni siquiera lo busca, lo hace de corazón, por ver una sonrisa de me ayudaste. Por ayudar a la vida. Y eso lo hacen muchos policías, muchos bomberos, muchos paramédicos, que es lo que buscan. Pero ya la gente está acostumbrada el robacarteras. Sí. ¿No? Un policía puede ser corrupto, pero también hay policías que lo hacen por vocación. Y el 90% de los paramédicos en México lo hacen por vocación. ¿Qué te parece si, regresando del corte, nos enfocamos un poquito más esto que acabas de decir, que viste una palabra clave, el cambio está en el hogar? ¿Te parece si partimos del hogar, cómo podemos llevar a cabo este programa de cambio de actitud desde los niños, y cómo podemos enseñarle a esos pequeños seguridad y sobre todo qué hacer en casos de emergencia? Por supuesto, con Gracias. muchísimo gusto. Bueno amigos, regresamos a este tema tan interesante. Como se podrán dar cuenta, ¿quién mejor para explicarnos de este tema? Vamos a continuar. Me habías dicho que los cambios empiezan en el hogar, pero las mamitas que nos están viendo, próximo 10 de mayo, van a decir, muchas bueno, sí, por cierto, claro. ¿Verdad? Sí, ¿cómo le hago en mi casa? O sea, ¿cómo le digo a mi hijo, cambia esa visión que tienes hacia un policía y velo como alguien bueno? O cómo le enseño a prevenir, cómo le enseño a qué hacer en el caso de que a lo mejor mamita tenga algún problema médico. ¿Qué hacemos en el hogar para ese cambio? Yo creo que en primera hay una situación que debemos de ver. Los pequeños ahorita ven programas de televisión donde siempre hay armas, ¿no? Se acompañan con los mismos familiares para ver noticias de notas rojas, que también no es lo correcto, porque le estás fomentando la violencia, le estás enseñando que hay un mundo de violencia, y recordemos de que sí vivimos en una situación muy difícil, pero yo creo que hay cierta edad para que sepan cómo distinguir, ¿no? Dos, ¿cuántos libros podemos encontrar de que habla de seguridad, que habla de protección civil? Si ustedes ingresan, por ejemplo, a la página Cruz Roja Mexicana, a la página de protección civil del gobierno del Distrito Federal, a la Secretaría de Seguridad Pública, vienen todos los programas de cómo prevenir el delito, qué es lo que deben de hacer en casa, y empezar a bajar esos manuales. Inclusive hay videos educativos en donde pueden ver qué es lo que deben de hacer, ¿no? En donde en casa debemos de tener extintores, deben de tener sus botiquines, en su propio vehículo deben de tener su propio botiquín y no lo tienen. Claro, y un extintor también. Y un extintor, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas yo creo que empieza desde ahí, con la plática también, y se pueden acercar a estas instituciones. A los bomberos les encanta recibir a los pequeñitos, y el día que tú vayas a una estación de bomberos los van a recibir con los brazos abiertos, ¿no? Y les encantan dar pláticas, pero mucha gente se detiene y no se acerca realmente con las instituciones porque piensan, son agresivos, porque tienen esa mentalidad, y es completamente lo contrario. Por eso ya hay participación ciudadana, donde los ciudadanos están participando con las instituciones gubernamentales, se pueden acercar con las asociaciones como la de nosotros. Hay asociaciones como Control de Emergencias, que es CONEMER,
Ayeriem, hay varias instituciones que realmente les encanta tener este tipo de pláticas con la gente. Entonces estamos hablando que los cambios deben de ser internos, pero también externos. Así es. También de la parte gubernamental para acercarse a la comunidad. Así es. Hay muchos programas que el gobierno otorga. Ajá. Hay muchas pláticas que la Secretaría de Seguridad Pública otorga. ERUM da muchos cursos de primeros auxilios y la gente no se interesa. Cruz Roja Mexicana también da muchas pláticas y apoya muchísimo. Y la gente no se acerca. Entonces, si la gente no se acerca, pues el gobierno no puede solo. Si tú tienes en tu colonia mucha delincuencia organizada, mucho robo de vehículo, si no denuncian, Seguridad Pública y la Procuraduría de Justicia, bueno, no hay denuncia en esta zona, entonces no hay que meter patrullas, porque nadie denuncia. ¿Cómo se entera el gobierno de que sí hay algo? Si la gente no participa. Necesitamos participar. Por eso existen las asociaciones. Entonces estamos hablando que desde el hogar los pequeños pueden ir trabajando con los padres en ese sentido. Claro, Entonces, ¿cuántos niños dicen, es que yo quiero ser bombero, yo quiero ser policía? Y muchos papás le dicen, no, policía no, porque va a ser corrupto. No es cierto, perdón, pero hay muchos policías que mil respetos. Ok. Entonces de esa manera vamos trabajando, a lo mejor disminuyendo la violencia de videojuegos, programas de televisión. Así es. ¿Y cómo activamos los sistemas de emergencia? Bueno, antes de llegar a eso, ¿qué es una emergencia? A lo mejor decimos mucho esa palabra y las personas que nos están viendo se confunden. Una emergencia médica. Es que hay emergencias médicas. Una emergencia es cuando una persona o animal está en peligro. Esa es una emergencia. Es una situación de peligro, ya sea de médica o de protección personal, es cualquier tipo de sistemas de emergencia. Peligra la vida, podríamos Peligrar decir. la vida, así es. ¿Y cómo la reconocemos? Por ejemplo, una emergencia en el hogar. Una emergencia en el hogar, la explosión del tanque de gas, por ejemplo, ¿no? O una quemadura de un pequeño. Y muchas familias están a los recursos caseros. Que ponle jitomate, ponle pasta dental, ese tipo de cosas que no debemos de hacer. Tan fácil es prevenirlo como comprar un botiquín adecuado, un manual, irse a tomar un cursito pueden tomarlo en un día, pero ya tienen por lo menos lo básico de cómo hacer las 6 acciones para salvar una vida. A ver, esas 6 acciones, ¿me las podrías explicar un poquito? Mira, las acciones para salvar una vida son situaciones en donde la persona está lesionada, ¿no? En donde necesita el auxilio y un familiar se puede acercar para poder darle las primeras atenciones necesarias, en lo que el otro familiar o el mismo puede pedir una ambulancia, una unidad de seguridad pública. Pero ¿cuál es el problema que estamos teniendo ahorita como énfasis y aprovechando tu programa? De que muchos de los servicios que llaman a Cruz Roja Mexicana, a Seguridad Pública, son falsos. Sí, eso sí, no se juega con ese tipo de llamadas. Y los niños lo hacen, ¿no? ¿Por qué lo hacen? Pues porque obviamente lo ven divertido el escuchar una sirena, pero no saben el peligro que hay el conducir una ambulancia o una patrulla. No el tener sirena o el tener luces, somos exentos a un accidente, ¿no? Entonces yo creo que también es eso, saber respetar los servicios de emergencia, ¿no? Llamar cuando es adecuado, y por ejemplo tener el teléfono, que ya todos son digitales, tener como estrellita, mira hijo, si necesito yo algo, mamá, aquí marcas. Y aquí en el teléfono, aquí en la mesita, te voy a dejar un escrito donde vives. ¿Cuántos pequeños ni siquiera saben dónde viven? Ni siquiera su nombre completo. Esa es una de las situaciones, y se pierden. Claro. ¿Dónde vives? ¿Es recomendable o tú recomiendas las pulseras con el nombre como tal? No es recomendable con el nombre como tal. Yo creo que es recomendable que los niños sepan, porque no son animalitos para tener algo aquí marcado. Antes decían, es que están las plaquitas estas de tipo militar, y viene la dirección completa. No. ¿Ni los chips que ahora se están utilizando? Los chips sí, porque esos ya son rastreables vía satélite, ¿no?
pero eso es ya de acuerdo a una empresa que realmente esté certificada. Pero el tener los datos completos, que el pequeño lo tenga aquí colgado, no es muy recomendable. Yo creo que es recomendable solamente el número telefónico a donde deben de llamar. De esa manera vamos a prevenir también las situaciones de secuestro, porque si yo agarro a un niño, ay, mira, ya tu papá estoy buscando, pues vente de una vez, ¿no? Entonces hay que saber prevenir, ¿no? Lo que yo sí puedo recomendar, y eso es muy fácil de hacer, en media hoja lo pueden hacer en la computadora. Deben de poner nombre completo, su DNA, tipo de sangre, qué enfermedad tiene, y eso estarlo actualizando y con un cabello pegado en esa hoja, con la fotografía, y cada 6 meses estarlo actualizando. ¿Eso para qué? Si se llega a perder el niño, Dios no lo quiera, sí, claro, ya sabes que vas a llegar con seguridad pública o con la procuraduría, aquí está, aquí ya viene su DNA. Entonces ya la procuraduría ya sabe cómo buscar, a quién buscar, qué datos tienen. Y muchas veces, pues aquí está la foto, aquí están los datos, pero pues eso no ayuda mucho. Entonces, un cabello, podríamos también colocar las huellas de las manos. Las huellas de las manos también se pueden poner, y eso guardarlo en casa. Ese programa se había hecho hace mucho tiempo, con Marcelo Ebrard, en donde las escuelas, instituciones públicas y privadas manejaban las direcciones, ese tipo de documento, para que ellos lo tengan también. En resguardo. Y se perdió. Ya nadie le dio seguimiento a ese tipo de programa. Entonces, si ya nadie le da el seguimiento, en mi casa yo sí lo tengo. Pero qué mejor en el hogar, ¿no? Lo que estamos mencionando, ¿no? Tratar de prevenir, pero en el hogar. Yo creo que si empezamos en casa, podemos llegar a otras instituciones. Si empezamos en casa y empezamos a respetarnos como ciudadanos, yo creo que eso va a ir cambiando un poco el ritmo de vida, ¿no? Y comenzar a apoyar a estas instituciones, a un policía, aunque sea un vigilante privado, es un trabajo, y es un trabajo digno, en donde es seguridad y ellos ponen en riesgo su vida. Para la de los demás, ¿no? Para el de los demás. ¿Existen algunos factores que propicien la aparición de emergencias? No sé, pobreza, estatus socioeconómico, género. Sí. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, hay muchas casas que no cuentan con las mismas protecciones. Hablemos en incendios. Hablemos de que muchos se cuelgan de la luz, ¿no? Se les hace sencillo, ahorita lo hago, mañana lo quito. Y en ese ahorita, esa casa se puede incendiar. ¿Cuántos casos hemos visto de que las mamás dejan encerrado a los pequeños en los departamentos, ¿no? Y tienen la vela prendida, y en cuánto tiempo sucedió la emergencia, ¿no? O un arbolito de Navidad, ahorita ¿no? Los niños a los 6 años de edad ya salvan a sus pequeños de 3 años. Entonces hay que fomentarlos a que sepan qué hacer en cualquier tipo de casos. Pero yo creo que ese tipo de estatus social, sí hay un riesgo pertinente. Si vemos a un chavo que tiene un vehículo, pues va a salir en estado de ebriedad, porque eso lo tiene desde la casa. Entonces podríamos decir que sí influyen los factores ambientales. Por supuesto. ¿Hay alguno que tenga mayor énfasis que otro? No, yo creo que va dándose poco a poco, ¿no? Las estadísticas están manejando ahorita, por ejemplo, en chavos que conducen en estado de ebriedad, estamos hablando desde los 15 años hasta los 27 años de edad. ¿Y cuántos de ellos quedan con alguna discapacidad, no? Muchos. Cada fin de semana estamos encontrando 4 o 5 fallecimientos por accidentes vehiculares. O sea, es una cantidad. Es una cantidad enorme. Precisamente por eso está el programa Alcoholímetro, que está funcionando perfectamente bien, muy reconocido, y los programas Conduce Sin Alcohol de otras asociaciones, Convivencia Sin Violencia. Hay muchas asociaciones que están trabajando en este tipo de programas, pero realmente la familia sigue esos programas, sigue esos consejos, o nada más a qué bonito diseño se ve la cartulina, pero no entienden realmente el mensaje que da, ¿no? Y aprenden cuando ya sucedió la emergencia. Él hubiera. Entonces, volviendo a recapitular esta situación, y vuelves a tocar el mismo tema, la familia.
Sí. Entonces, en la familia podemos comenzar a hacer nuestro plan, podríamos ser, nuestra estrategia de seguridad. Sí, mira, yo creo que en casa el papá es el presidente o la mamá es el presidente, papá o mamá puede ser un gobernador, ¿no? El hermano mayor puede ser el comandante, pueden tener un país adentro de una casa y cada quien puede tener sus propias labores, ¿no? Yo creo que cada quien, a ver, hijo, si sucede algo, tú en este portafolio tengo los papeles, en estos tú sacas los papeles, ¿no? Y cada quien puede hacer su programa de acción, pero también fomentarlo con los vecinos, ¿no? Y al fomentar esto también podemos reducir la delincuencia. Por supuesto, pueden reducir la delincuencia, pueden también deducir el que no pidan una ambulancia porque se cortó el dedo. Una ambulancia es exclusivamente cuando hay riesgo de vida. Lo que mencionábamos, ¿no? Lo que mencionábamos. Emergencia. Y muchas veces nada más le piden una ambulancia pues porque se sintió mal, se mareó, se desmayó. Eso no pone en riesgo. Por eso hay que tener la educación en casa de primeros auxilios, protección civil, seguridad, prevención del delito, para saber qué hacer en qué tipo de situaciones. ¿Te parece si regresando del corte hablamos un poquito más sobre eso? ¿Cómo trabaja su asociación enfocada a las emergencias? ¿Cuáles son los teléfonos que debemos de activar? ¿Sí? Y a lo mejor reconocer, como tú lo acabas de decir, algo que ponga en riesgo la vida de la persona para poderla activar. Por supuesto. Bueno amigos, regresando con este tema, hablábamos sobre el hogar. Después de que se activa en el hogar, o cómo podemos, mejor dicho, activar los servicios de seguridad en el hogar o de emergencia. Y después de eso, ¿cómo llegamos a la comunidad? Yo creo que vamos por pasos. Ok. Primero es la capacitación. Al tener la capacitación vas a saber si tu paciente está en riesgo o no está en riesgo. Vas a poder mediar ese tipo de situación. Reconocer qué tipo de lesiones tiene tu paciente. Si vamos a pedir una ambulancia. Si sabemos que hay un pequeño incendio, qué tipo de extintor vamos a utilizar. No podemos utilizar, por ejemplo, si es incendio de electricidad, no vas a crearle o aventar agua, porque genera electricidad, ¿no? Ese tipo de situaciones hay que conocerlas. Ya una vez teniendo esas capacitaciones, yo creo que desde ahí ya van a poder saber activar un servicio de emergencia, a dónde llamar, con quién apoyarse, inclusive con el mismo programa delegacional que tienen. Cada delegación cuenta con los servicios de ambulancias que son dependientes de protección civil, ¿no? Entonces estamos hablando a lo mejor una recomendación, tener una tarjetita con los teléfonos específicos, protección civil. Hay un programa que está de jefe de cuadrante de la Secretaría de Seguridad Pública. Si ustedes ingresan en la página, va a decir conoce tu cuadrante. En ese conocimiento de cuadrante te va a venir el número de Nextel radio, perdón por la marca, ¿no? Y el número de la central de radio del sector donde ellos viven. Yo creo que teniendo esos números en una tarjetita, en el refrigerador, en algún lugar visible, que el pequeño lo conozca y que tenga anotado la dirección donde vive. Si lo ve el pequeño diario, va a llegar un momento en que se lo va a saber. Son como las tablas de multiplicar que muchas veces los tenemos que pegar en las paredes. Es exactamente lo mismo y hacerlo un poquito animado. Y eso hace falta porque, por ejemplo, uno le pregunta a un niño ¿cuál es el teléfono de emergencia de Estados Unidos? Y siempre dicen 911, porque lo ven en las películas. Porque la mercadotecnia de allá es muy alta. Aquí ha habido mucha mercadotecnia en ese tipo de situaciones, pero no han sabido llegar exactamente la imagen o la información adecuada para los pequeños. Entonces ahorita dice 911 y pues marcas 911 y pues nadie te va a contestar, ¿no? Entonces hay que saber ese tipo de situaciones. Ya una vez teniendo esas capacitaciones y fomentando la prevención. Muchos están acostumbrados a que ya me pasó, pues ya ni modo, el hubiera,
vamos a prevenirlo desde ahorita. Terminando el programa pueden hacer ese tipo de situaciones. No les cuesta más que 5 minutos o 3 minutos en un ojo, escribir dirección y escribir los números de emergencia que en internet vienen. En cualquier sección amarilla, vienen los números telefónicos, claro, y en las páginas gubernamentales. Muchos se pueden guiar con Cruz Roja Mexicana, Protección Civil, la página de sus delegaciones o Seguridad Pública. También creo que hasta los teléfonos móviles tienen esa aplicación. Los teléfonos móviles tienen esa aplicación. Sin embargo, cuando no tiene crédito, pues ¿a quién le hablas? Claro. Bueno, digo, vamos a empezar por ahí. Por eso no recomendé los teléfonos móviles. Tendrían que ser gratuitas esas llamadas, ¿no? Tendría que ser gratuitas, sin embargo no lo son. Telefonía que no se escucha, ¿no? En ese sentido. Sí, entonces, no las son. Te dicen que sí son gratuitas y que vas a marcar el 066 de tu teléfono celular, cualquier marca. Ajá. Pero te va a decir, no tienes saldo, pues lo siento mucho. Entonces, ¿dónde está el gratuito, no? Entonces mejor tener los teléfonos ahí pegaditos, los para teléfonos un teléfono en casa, público, sí, o a lo mejor un teléfono y siempre en casa. Tener por lo menos 5 pesos, por lo menos una llamada en un celular. Okay. Para cualquier siempre, situación. Para cualquier situación, ya sea en casa o ya sea en el vehículo. ¿No recomendarías también, como ahorita lo mencionaste, después de que termine el programa, hacer esa hojita? Yo creo que también reconocer situaciones que pueden generar accidentes. No sé si tenemos una conexión mal hecha o los cables pelados, como se dice. Todo eso podemos ir anotando y cambiando, ¿no? Pueden hacer una observación. Una de las cosas que yo puedo recomendar es, yo como padre de familia estoy afuera de la casa y lo que voy a hacer es un reconocimiento en dónde vivo. Es decir, ¿qué tengo cerca? Si una fábrica, una gasolinera, qué tipo de cables tengo enfrente de la casa, qué tipo de poste, ¿no? Con quién vivo, con quién me estoy relacionando, y hacer como un tumbaburros, una libretita y un mapeo general en dónde están los puntos de riesgo, ¿no? Para poder saber si hay una emergencia mayor, pues que no camines hacia allá que está la gasolinera, ¿no? Claro. Saber por dónde vas a evacuar de tu misma zona donde vives, y nadie lo hace. Nadie le enseña a los pequeños en dónde viven, ¿no? Empezando por ahí. Y luego empezando ya en el ingreso de la casa, saber qué tipo de conexiones tenemos realmente encendidos, ¿no? Y siempre dejamos, pues cerramos la estufa, pero muchas veces se nos olvida y a veces ni lo revisamos. Pero ¿cuántas veces hemos ido nosotros como servicios de emergencia de que la gente falleció porque el gas se les fue y estaban dormidos? Entonces todas esas situaciones de riesgo yo creo que sería importante conocerlas. Es importante conocerlas y es importante ser conscientes con uno mismo de hacer ese tipo de situaciones y el plan de emergencia en el hogar. Ya empezando por el hogar, entonces ya empezamos con el vecino, ya empezamos a hacer participaciones. Ahí es donde vienen los programas que te comenté fuera del aire, que es equipos ANSE. Eso es lo que íbamos a hablar. ¿Cómo ustedes logran llegar a las comunidades? Nosotros lo que hacemos es, el jefe de manzana o el vecino interesado nos habla o nos escribe por correo electrónico. Nosotros los contactamos o ellos se contactan con nosotros. Les explicamos cuál es el procedimiento. Nosotros les damos una capacitación básica de primeros auxilios, protección civil, un reconocimiento de su colonia, ¿no? Y les vamos a entregar una credencial que es sistema de emergencias. Esta persona va a estar en contacto con nosotros para cualquier activación de emergencia que solicite y nosotros hacemos el enlace a cualquier institución. Es como el brigadista de comunicación. Exactamente, el brigadista de comunicación nos va a hablar a nosotros, aparte de que los vecinos pueden hablar a las instituciones gubernamentales, pero nos puede hablar a nosotros para nosotros poder tener la atención. Si el vecino X nos habla, ya no nos tiene que dar su nombre, no nos tiene que dar su dirección, no nos tiene que dar nada, porque nosotros ya en nuestro centro de monitoreo ya tenemos un registro, ¿no? Algo que yo puedo recomendar también es de que el familiar de mayor confianza sepa qué tipo de seguro tienen ustedes. La casa debe estar asegurada también, que es un patrimonio y nadie lo asegura. Hay muchas aseguradoras que entregan muchos planes. ¿Sus casas están aseguradas? ¿Cuentan con un seguro? ¿Qué tipo de seguro?
no lo tienen. Entonces también es bueno que tengan acercamiento con sus familiares para eso, y nuestro centro de monitoreo va a tener esos datos. Y llegamos a este punto importante de su asociación. La asociación es totalmente confiable. ¿Están registrados ante alguna institución como tal? Estamos registrados ante acta notarial. Ajá. Somos deducible de impuestos ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Estamos registrados ante el Sistema Nacional de Seguridad Pública como instructores capacitadores, ¿no? Somos instructores dentro de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Contamos con todos los registros y derechos de autor y marca. Porque llegamos a ese punto que tocamos al principio, que a lo mejor no andamos tanto sobre muchas personas que trabajan sin tener la capacitación necesaria para ello. Sí. Y además es una gran responsabilidad porque está en riesgo la vida de una persona y está en sus manos la vida de una persona o de una comunidad. La situación es esta: hace muchos años, aproximadamente en el 85, comenzaron a proliferar este tipo de grupos. Uno de los grupos muy reconocidos por todos es el grupo Tlatelolcos Topos. Los topos se dedican exclusivamente a ayudar, no se dedican a pedir limosna ni pedir dinero en cualquier esquina. Ellos aparecen cuando realmente es necesario, como Cruz Roja, como el Serum, como muchas organizaciones, ¿no? Y cualquier persona hoy en día puede tomar un curso de 2 horas y salir y decir que es bombero y es paramédico y es táctico y es un Superman, cuando realmente no lo es. Las instituciones gubernamentales ahorita están poniendo todo eso en línea, como debió haber sido hace muchos años, pero no contábamos con todo eso. Claro. Exactamente, ¿no? Entonces ahorita en la carretera de Cuernavaca vas a encontrar a 3 ambulancias o camionetas que no son ambulancias, y las abres y nada más tienen un perchero, ¿no? Entonces mucha gente también los ve y les da dinero. Hicimos una investigación y un paramédico, pseudoparamédico, que pide en cualquier calle de la ciudad, junta alrededor de 2,000 pesos diarios. Sin hacer nada más que estirar, y soy voluntario, soy paramédico, ayúdame. Para gasas, dicen. Para gasas. Pero son gasas o casas, más bien, ¿no? Entonces, ese tipo de situaciones también, si nosotros ayudamos, estamos ayudando a algo que es poner en riesgo a la vida a otras personas o nuestros propios familiares, de que estos paramédicos lleguen a atender, ¿no? Cuando no son paramédicos. Entonces podemos estar tranquilos cuando solicitamos sus servicios. Podemos estar tranquilos cuando necesitan no nada más los servicios de ANSE, sino también de las demás organizaciones. Te puedo hablar del Escuadrón SOS, Rescate Urbano México, Grupo Conemer, Tlatelolco Topos. También hay muchos topos que realmente valen la pena, Cruz Roja Mexicana, y así hay muchas instituciones que realmente saben hacer su labor sin hacer daño a nadie. Eso es súper importante. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo, es una vida. Es una vida. Es una vida, y lo que nosotros como ANSE hacemos es integrar a todas estas empresas y asociaciones para poder trabajar juntos de la mano. Vinculamos. Van a un lado de las otras asociaciones privadas y gubernamentales, ¿verdad? Privadas y gubernamentales. Nosotros estamos más por la línea de acercamiento con la ciudadanía, pero también estamos con el acercamiento de estas asociaciones, agrupaciones y empresas, con el acercamiento gubernamental, ¿no? Por eso esos cambios que me decías. Por eso los cambios de la ley de salud, por eso está el Consejo Prehospitalario que participamos para la formación de este procedimiento. Se hizo la ley, falta el reglamento, faltan muchas cosas por hacer todavía para trabajar. Pero están trabajando. Pero estamos trabajando y estamos haciendo el cambio, pero también el cambio entre nosotros mismos, ¿no? Si no empezamos nosotros mismos como servicios, pues no, mucho menos lo van a hacer terceras personas. Entonces estamos trabajando en eso, y eso se ha observado en los servicios mayores como el que tuvimos hace unos días, donde hubo un enlace perfectamente bien a los 3 niveles de gobierno. Entró militar, policía federal, lo que entró Cruz Roja, y cada quien supo qué hacer en qué área. Se coordinaron de forma apropiada. Se coordinaron de manera apropiada, cosa que hace muchos años no existía. No había esos enlaces. Hoy en día podemos hablar de que si una persona necesita el auxilio, sí le puede llegar un servicio,
porque ya cuenta con los enlaces pertinentes, Secretaría de Salud, Cruz Roja, ERUM, Protección Civil. Muchas veces tardan, pero hay que pensar también del otro lado, ¿cuántos servicios hay? Claro, y que sean confiables, que volvemos que a sean lo mismo. confiables, ¿no? Hay que saber reconocer cuando son confiables. Muchas veces te puede llegar una ambulancia particular. Pues soy una ambulancia particular, si quieres te atiendo, pero son 3,000 pesos. ¿Qué te parece si regresando al corte y en esa última parte del programa hablamos sobre eso? Con mucho gusto. Sobre los servicios gratuitos o no gratuitos que ofrecen ustedes, cómo pueden vincular, como lo acabas de mencionar, pero también me interesa que concluyamos con esos canales educativos para que la gente que nos está viendo, conjuntamente con estas entrevistas, también vean que hay modos de poder aprender y ahora con toda la tecnología que hay que ocupar el internet para ello. Por supuesto, con mucho gusto. Bueno amigos, regresando a esta última parte del programa, antes de continuar, hay una pregunta del público. Nos menciona, en una situación de emergencia, si llegase una ambulancia Patito, o que no cuenta con los registros o con el aval ante la Secretaría de Salud, no sé, y me da el servicio como tal y hay algún tipo de complicaciones por el hecho de haberme llevado en esa ambulancia con personas no calificadas. En primera es difícil. ¿Sí? Te voy a decir por qué es difícil. Porque tú como ciudadano civil, que no sepas de servicios de emergencias, para ti va a ser lo mismo de que si llega una Patito, pues no sabes si es Patito o no. Muchas veces sí te puedes dar cuenta por su aspecto, por el tipo de ambulancia, porque también hay vejestorios uniformados, ¿no? Uniformados, que perfectamente estén identificados, que no tengan nada más el logotipo del símbolo de la vida, sino que también tengan identificaciones, que sepan hacer su labor, y creo que uno se da cuenta en ese tipo de situaciones. Entonces ahorita el gobierno lo que está haciendo es homologar ese tipo de situaciones para que las ambulancias, eres voluntaria, que diga voluntario, que diga que eres gratuito voluntario, particular pero voluntario. Y si por algún motivo llegase a suceder, ¿se puede demandar? Sí, por supuesto, por eso pueden acudir a COFEPRIS, ¿no? A la Secretaría de Salud. Hay distintas instancias donde pueden, oye, esta ambulancia, esta persona no me atendió, aquí está, me ingresó a este hospital, me atendieron mal, esta ambulancia me tiró en la esquina, ¿no? Yo creo que si no hay la cultura de la denuncia, las autoridades no van a saber por dónde atacar. No lo van a reconocer. No lo van a reconocer como tal, van a decir, bueno, sí fuiste atendido, como nunca levantaste la denuncia, pues entonces lo hizo bien, ¿no? Y hay que tener cuidado con ese tipo de situaciones. ¿Ustedes cómo llegan a este tipo de emergencias? Nosotros contamos con una frecuencia donde están ingresadas muchas asociaciones civiles. Estas asociaciones civiles voluntarias se enlazan, es un enlace en donde nuestra frecuencia de radio, muchas veces Cruz Roja, por ejemplo, Secretaría de Salud, ERUM, no puede solo. Se apoya, por eso, como te lo comenté en un principio, nos ven como una segunda opción ahora, en donde ya nosotros nos enlazamos para apoyar el servicio de emergencia que ellos a lo mejor están saturados. Entonces nosotros podemos apoyar, pero de manera coordinada. Trabajamos coordinadamente. Entonces llegan y el servicio ¿es gratuito? Es gratuito. Completamente es gratuito. Sí. Es gratuito, ustedes lo llevan, a lo mejor si es derechohabiente del Instituto Mexicano del Seguro Social, y lo llevan a la la ambulancia va a llegar por el paciente, ya sea dentro de un domicilio o afuera. El paramédico se va a identificar, soy paramédico de Cruz Roja Mexicana, ese es un protocolo que usa la Cruz Roja Mexicana. Soy paramédico de la Cruz Roja Mexicana, vengo a ayudarte. ¿No? Si es voluntario, soy paramédico voluntario de tal institución privada. Gafete. Sus gafetes. ¿No? Hay que saber reconocer ese tipo de situaciones. Un oficial de seguridad pública, cuando te para, muchos llegan, me debes una lana, ¿no? Ahorita muchos ya llegan y se presentan con su identificación de que son policías. Ya no estamos hablando de hace 15 años donde había mucha corrupción o no había mucho control. Hoy en día hay mucho control. Entonces, si el país
comienza a trabajar coordinadamente y comienza a tener un poco la cultura de capacitación, vamos a poder estar mejor. Entonces también volvemos a lo mismo. Volvemos a la capacitación. Hay que saber reconocer y capacitarse. Mira, un gran porcentaje de los servicios de ambulancias, muchos van a los servicios, uno, o son falsos, o dos, no amerita porque nada más se rompió la muñeca. Yo creo que también ahí hay que saber catalogar, bueno, lo puedo llevar yo mismo a una institución, a un hospital, donde lo pueden atender y no necesito la ambulancia, porque no pone en riesgo su vida. Hay que saber catalogar ese tipo de situaciones y saber comprender de que los paramédicos son paramédicos. Es una carrera técnica, técnicos en urgencias médicas, que no nada más fueron una semana, sino que se pasaron muchísimo tiempo capacitándose y que muchos de ellos se compran sus propios equipos porque les gusta verse bien, les gusta ofrecer un servicio profesional. Yo creo que llegamos a esta parte de calidad en el servicio y calidez en el servicio, claro. Porque ante una emergencia yo creo que lo que uno quiere es que lo traten lo mejor posible, como si fuera su propia familia. Exactamente. Hay muchas ambulancias que los tratan como trapos viejos. Y ustedes tienen eso, calidad. Nosotros tenemos calidad. Todas las organizaciones civiles con las que contamos y las que no contamos también, porque hay muchas organizaciones que no se afilian a nosotros. Sin embargo, me cabe y tengo la responsabilidad de decir, son muy profesionales, porque saben cómo hacer su trabajo. Somos humanos, también sentimos. Sí, claro. Entonces, sabemos comprender las lesiones que tiene una persona. Y hay muchas empresas particulares de ambulancias que van circulando, ven el accidente y déjame decirte que muchas de ellas ayudan. Y se esperan a que llegue una ambulancia para ese tipo de accidente o situación y ellos se retiran. Hoy en día los hospitales particulares están obligados a recibir cualquier paciente para estabilizarlo sin cobrarle absolutamente nada. Es un derecho que tenemos es como un derecho, mexicanos, ¿no? Tanto en una institución pública como privada. Y las privadas no lo hacen hoy en día porque te dicen, primero deposita 3,000 pesos, si no, no te voy a atender. Hay muchas hoy en día, gracias a la Asociación de Hospitales Particulares, que ya están comenzando a hacer ese tipo, sí te lo estabilizo. En lo que llega el helicóptero, en lo que llega la ambulancia, te lo estabilizo y ya vemos, ¿no? O más ambulancias, ¿sabes qué? Lo voy a llevar ahorita a este particular para que me ayude en la estabilización del paciente y luego ya lo llevo a otro particular, ¿no? Entonces ya hay muchos enlaces que podemos, gracias a Dios, contar, tanto en el estado como en el distrito. Ya los helicópteros de rescate relámpagos, por ejemplo, del estado, que son muy buenos, mi reconocimiento y mis respetos, ya entran aquí al Distrito Federal a apoyar, cuando hace 10 años no se podía hacer por las diferencias políticas. Y no puedes meter en seguridad, emergencias y salud las cuestiones políticas. No, porque pues aquí son personas, no, aquí otras situaciones. Son personas, somos personas. Entonces hay que tratarnos como tal, con respeto y comprensión. Yo te digo, yo ahí aumentaría calidad y calidez, porque yo creo que en un momento de emergencia lo que uno espera como familiar o como el propio enfermo es eso, respeto hacia la integridad de la persona y la calidez en el servicio, que a veces pocas instituciones lo tienen, ¿no? Muy pocas instituciones lo tienen, sin embargo ya se está cambiando, gracias a Dios, eso poco a poco, pero yo hago mucho énfasis de que también la población civil comience a apoyar a estos grupos que realmente ayudan a la gente, no nada más esa Cruz Roja Mexicana, que insisto es una institución muy buena, pero también hay otras organizaciones civiles que se dedican a dar este tipo de servicios y también necesita, no nada más de donaciones, sino que si tú quieres participar y quieres ayudar en esa asociación, lo puedes hacer como los equipos ANSE, ¿no? O si tenemos alguna situación y tú quieres apoyar, puedes apoyar y puedes irte integrando para ir conociendo lo que es detrás de las emergencias. Volvemos a lo mismo, el cambio está en uno para poder prevenir, ¿no? Es correcto. Para finalizar, me gustaría que me platicaras
brevemente sobre sus canales educativos, que es una aportación más de su asociación para la comunidad. Nosotros contamos con diversos acercamientos educativos a la población. Nosotros, si nos habla una institución pública y quieren una plática de los servicios de emergencia, o tener los pequeños un acercamiento con un bombero, con un policía, con un paramédico, los llevamos para que se hagan amigos, tengan un acercamiento y no lo vean de, híjole, es un policía, no me voy a acercar. También es humano, también es un civil. Entonces hacemos ese tipo de programas donde nos acercamos a la gente, les explicamos las situaciones y van viendo un poquito más allá. Más cercano, ¿no? Más cercano. Más íntima la relación. Hay universidades que de repente nos dicen, oye, necesitamos que a nuestros jóvenes, a nuestros estudiantes, les den una plática de accidentes vehiculares, el alcoholismo, la drogadicción, la prevención del delito, y nosotros con muchísimo gusto hacemos eso. Entonces es la diferencia de nosotros. Hay muchas asociaciones que hacen activaciones de servicios de emergencias en atenciones. Nosotros nos acercamos a la población para capacitarlos, para darles pláticas, darles a entender estas acciones para qué están, qué es lo que hacen, y el acercamiento también con las instituciones gubernamentales. Que eso es lo importante, la vinculación. Eso es lo que hace. Por eso nosotros estamos dentro de la Asamblea Legislativa, por eso hoy en la mañana estuve con el señor Procurador de Justicia del Distrito Federal para crear la red de prevención del delito. Entonces están trabajando en conjunto. Estamos trabajando en conjunto. Para finalizar, dile a las personas que nos están viendo dónde contactarte. Nuestra página de internet es www.anse, la palabra México como tal, .org, ansemexico.org. Y el teléfono directo es 3624-0676. Te repito, 3624-0676. ¿Cómo te contactan en las casas? ¿Con el mismo teléfono? El mismo número de teléfono. Para poder cubrir esa emergencia. Por supuesto, por supuesto. Bueno, te agradezco mucho por haber recibido la invitación. Tienes las puertas abiertas en la información para tratar este tema y otros más. Hay muchos más que podemos hablar todavía y con muchísimo gusto podremos venir. Muchas gracias. No, gracias. Bueno, nosotros nos despedimos, amigos de Aji Información. Yo soy Mariana Godínez, los espero la próxima semana en otro tema interesante de salud. Bueno, el día de hoy tocamos una parte de salud, pero otra más importante que es la seguridad. Con el presidente de la Asociación Nacional de Seguridad y Emergencia, ACER, el comandante Billy Curtis. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes.